Estás escuchando Nirvana Verbal por Nacional Rock. Qué capa, veré que... No. Que capaz ver que Se nos tiene organiza paciencia como también, corresponde. no tiene paciencia. No sabéis, ¿sabiste? Todavía no veo lo que tengo que estar no, viendo. no estás haciendo lo que me acabas de decir y tienes razón. Pero ya estoy sumando tus temas. Perfecto. Para prepararnos para lo que se viene, un tema interesantísimo. Un tema muy interesante, un tema... Muy de tesis. Muy de... no, sí, efectivamente, no, Sí, real. Pero bueno, no, es un tema que obviamente, como todos los temas que traigo, vale la aclaración de que son temas amplios y que este tema en particular lo hemos tratado algunas veces acá en el programa, así medio de costado, porque siempre tiene que ver con varias cosas que mencionamos acá en Nirvana Verbal. En particular, de lo que vamos a estar charlando un poquitito hoy es de un ángulo, porque hay muchos para entrarle y seguramente sigamos hablando de esto, pero un ángulo de lo que es el enorme rol que cumplió la inmigración, o que cumple la inmigración, o la migración en realidad, en la creación de la música y especialmente en la génesis de algunos géneros o subgéneros o pseudo géneros. Filonius no, pero bueno, capaz también. Pero digo, el rol que cumple la inmigración, ¿no? En este caso, el ángulo que me interesaba traer vino a colación de que estoy leyendo un libro que hace mucho tiempo tenía ganas de leer, lo que es El tango, su historia y evolución, que es de el gran Horacio Ferrer, y que, entre otros temas, es un libro chiquito, lo tengo acá, me gusta porque ahora tenemos streaming y los puedo mostrar, Claro. ¿viste? Como, acá está. No, este libro es un libro como vegan, muy chiquito, muy finito, pero que tiene bastante cantidad de data de muchas cosas. Una de esas cosas de las que tiene data este libro es de la falta de data sobre los orígenes del tango, ¿no? Este libro, por supuesto, no es nuevo, de hecho fue escrito el siglo pasado, pero hace como un poco de énfasis en las faltas dentro de lo que es la historia de la creación del tango. Por supuesto que este mismo libro te cae de Horacio Ferrer, pero este mismo libro tiene sus faltas también, que ahora voy a pasar a mencionar la que me parece la fundamental en lo que es, a mí, desde mi humilde lugar, quién era criticando a Horacio Ferrer. No, pero digo, es algo que hoy en día con nuestro revisionismo histórico podemos fácilmente ver así a simple vista. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquitito de eso, pero este libro lo que me parecía interesante traer es que justamente algo que menciona como un factor importante en el surgimiento de no solo el género tango, sino la música popular y la música popular en Sudamérica y en Argentina en particular, son las migraciones. En el caso de la Argentina, importante recordar que en la segunda mitad del siglo XIX hubo, por supuesto, muchísima inmigración. Obviamente no me voy a poner a hablar de esto porque no estoy calificada para hacerlo demasiado, pero importante saber que de Europa vinieron muchísimos inmigrantes italianos, españoles, de todas partes de más que nada de Europa continental, no solamente de Europa, pero quiero decir justamente por el tema guerras, pobreza, hambre, fascismo, vino mucha gente para acá, y fue uno de los factores que empezó a rebotar un poco en lo que es la cultura popular y la cultura que hoy llamamos underground, ¿no es cierto? También como en toda esa parte preemergente de ciertas cuestiones culturales, ya sea musicales o de otro tipo, digamos, porque por supuesto, como sigue pasando hoy, hay sectores que producen contenido artístico de muchísimo valor y que sin embargo, por venir de ese sector o por tener ciertos códigos o por promocionarse de distinta manera o por fomentar cosas que a otros sectores no les gusta fomentar, son totalmente ninguneados. Hemos hablado acá de la cumbia, del reggaetón, del hip hop obviamente, del rap en particular. Hemos hablado de un montón de disciplinas que son vistas como música menor justamente por todo este tipo de cuestiones. De hecho, hace un par de columnas estuvimos hablando de la vulgaridad dentro del rap, abro y cierro comillas para la gente que no nos está viendo, abro y cierro comillas en el aire, esto de, bueno, qué es lo que se considera vulgar
por qué se considera vulgar y quién es la gente que lo considera vulgar, ¿no es cierto? Como ese Yo. tipo de cuestiones. Por ejemplo, Facu. No, y cuestión que, bueno, lo que me parecía interesante de agarrar quizás el material de Horacio Ferrer para un poco retorcerlo y traerlo un poco al presente, porque sigue muy presente, tiene que ver con un montón de cuestiones, pero tiene que ver en principio con cómo en la historia universal del arte, de la música, hay muchas expresiones culturales que tienen mucho que ver con esto de representar no solamente como hemos hablado mil veces, sectores marginalizados, criminalizados, estigmatizados, sino también que suelen coincidir estas dos cosas, esto que menciono y lo que voy a decir ahora, se suelen representar a cierto mosaico de etnias diferentes, de culturas distintas, de gente que viene de un lugar a otro. El hip hop también tiene mucho que ver con el tango. Yo siempre me han escuchado trazar paralelismos ahí porque hay mucho que tiene que ver con el tango y con tantas otras cosas, ¿no es cierto? Pero esto de quizás una música que tiene origen en otro lado, o sea, que tiene raíces de otro lado, por ejemplo, el hip hop tiene muchísimas raíces que tienen que ver con lo africano, pero que sin embargo fue creada, nació en los Estados Unidos, claro. Mismo con el tango. El tango tiene un montón de raíces europeas. Y lo que para mí Horacio Ferrer, que me lo menciona, no es que es un inconsciente, pero menciona el arte negro como un factor muy importante para el tango en sí mismo, pero lo cierto es que no lo desarrolla. Literalmente lo nombra bastante poco dentro de este libro, que justamente es la historia y evolución del tango. Principalmente me interesaba por lo menos resaltarlo como una ausencia, ¿no? Que las ausencias dicen mucho también a veces. Una ausencia dentro de lo que es por lo menos esta narrativa, esta historia de lo que es el tango. Por supuesto, es imperioso recordar que el tango, que es hijo del candombe, esto estoy parafraseando a Citarrosa, el tango es hijo de la milonga, que la milonga es hija del candombe, que el candombe es muchísima raíz africana, prácticamente toda. Entonces es importante tener eso en cuenta porque lo que sucedió después fue más allá de lo que uno puede decir sobre la apropiación y la gentrificación y las clases sociales que luego mucho más adelante llevaron adelante el éxito del tango adentro y afuera del país. Lo cierto es que los orígenes no solo son negros, son populares, son pobres, son inmigrantes y por supuesto eran criminalizados, estigmatizados, también llamados vulgares, como mencioné en aquella columna hace un par de viernes, y todo eso tiene mucho que ver entre sí porque son dos géneros que luego, como tantos otros, la pegaron, como se puede decir, ¿no? Que también lo hemos dicho de la cumbia aquí, ¿no? Como luego empezaron a aparecer bandas de cumbia que mucho no tenían que ver con la cumbia argentina, con la cumbia villera o la cumbia santafesina, por ejemplo, y que fueron como los que luego, cuando ya estaba un poco en auge, aprovecharon para capitalizar de eso, ¿no? Lo que me parecía interesante también del rol de la migración en esto tiene que ver con que, bueno, esto que les decía, obviamente hablando de este tipo de migración que uy, tosía dentro del micrófono. Como también la hay hoy, inmigrantes de otros países, quizás no tanto hoy de Europa, pero sí de países limítrofes o de países sudamericanos o de países en general del planeta Tierra, que también son estigmatizadas, que también son criminalizadas y que esto está sucediendo hoy en día también, ¿no? Con distintas cuestiones culturales. Entonces es importante no olvidarnos de que hoy en día el tango suele pensarse como algo quizás o en la general, quiero decir, ¿no? Como algo que es un arte soberbio y sublime y qué sé yo, pero a la vez fue bastardeado muchísimo tiempo. El hip hop lo mismo en los Estados Unidos, hoy es la industria prácticamente más importante dentro de la música estadounidense, es el hip hop, por lejos, y en su momento, y no fue hace tanto tiempo, fue absolutamente bastardeado. Ahora, ¿qué tiene es muy también? Loco eso, ¿no? Sí. Como sobre todo cuando se convierten en algo tirando a elitista. Claro. Sí, a mí claro. me pasa mucho con el jazz pasó lo mismo. Iba a sí. decir exactamente Cuando eso. dijiste la palabra fue como, yes. Es que para mí es increíble, o sea, que haya tanta gente que haya incluso recreado una identidad en base a ser elitista porque conoce a un yacero o a otro, ¿entendés? A mí me parece increíble, o sea, no puede ser tan ridículo. O sea, en caso de que no tengan idea de lo que estamos hablando, es eso, o sea, el jazz en líneas generales surge de gente con nada, que convierte una música que hoy entendemos como elitista, pero que en ese momento era la música popular. No solo era la música popular, era la música que escuchaban los negros en sus propios barrios, Exacto. en sus propios bares, en sus propios lugares, con su propio contexto, y esa misma música que para esa gente era popular, insisto, pero popular no en el sentido de todos, era algo
popular, ¿no? Del pueblo, de Claro. nosotros. De repente ahora es, no, discúlpame, yo escucho a Don Cherry. No, amigo, no, Totalmente. cualquiera. Es exactamente eso que contás, lo que estaba tratando de transmitir de los otros géneros. O sea, absolutamente tiene que ver un poco con eso. Y lo que me interesaba también es esto, ¿no? Como este origen popular, que como vos decís, es el significado de la palabra popular, no de las populares de Patito Feo. Me estoy refiriendo como digamos, lo popular en el sentido de que viene del pueblo. También lo que desarrolla Ferrer de una forma me parece súper interesante es ver cómo es la música que luego termina perdurando también, ¿no? Más allá de todas estas cuestiones que puedan suceder luego con quienes capitalizan esa música o con cómo se desarrolla, en qué ámbito se mueve esa música después, quiénes son los que se llevan guita de estos géneros que estoy mencionando. Él lo que dice es que hay motivos por los cuales es la música que perdura en el tiempo y habla mucho justamente de que quizás la música que surge de las clases altas y que en Argentina particularmente, y él lo dice muy bien en el libro, surge particularmente de esta cultura europeizante que tienen las clases altas argentinas desde siempre prácticamente, lo que termina pasando es que hay como distintos mensajes que se transfieren a través que se transmiten a través de los géneros que surgen de distintos lugares o de la música del mismo género que surge de distintos lugares, como que los mensajes son distintos e incluso que hay veces que, esto lo agrego yo, no lo dice Ferrer, que hay veces que las clases más dominantes, hegemónicamente potentes, digamos, en poder, son las que también luego a veces toman mensajes que medio no le corresponden, en el sentido de que no representan demasiado de sus... Ni siquiera te digo que no son realistas con lo que ellos viven, porque la ficción en el arte, yo fan, o sea, todo bien. Lo que me refiero es sencillamente el hecho de ni siquiera estar comprometido con lo que se está diciendo, de no tener una autenticidad en el perfil con el que se escribe eso, ¿no? Como un montón de otras cuestiones que van quizás por otro lado. Y eso es interesante verlo porque lo que él plantea es que desde lo popular, lo que pasa, y vos podés estar leyendo ese párrafo de Ferrer y podés estar tranquilamente pensando que es un libro sobre hip hop, lo que dice es que las culturas populares, no para simplificarlo, pero sí como que las culturas populares, o sea, los sectores populares, quiero decir, cuando generan arte, pasan varias cosas, que es, por ejemplo, que la búsqueda de belleza toma otros rumbos, que a veces ni siquiera se está buscando la belleza, porque la belleza vista por los otros, a veces en realidad estamos buscando, como decía el otro día Replic, el aplauso de la gente, ¿no es cierto? Entonces, como que él decía, bueno, quizás hay una cuestión de la búsqueda de belleza y de una pureza que tiene que ver, la pureza con las vivencias personales, que genera que el tango, como lo que él decía, ¿no? Que él está muy conectado con esto que voy a decir, el tango, y que yo agrego el hip hop también, tienen mucho de la urgencia social, de la denuncia social. Me refiero no necesariamente no de una persona sola, sino como de necesidades que surgen dentro de lo social, y cómo el tango reflejaba eso. Hay tangos que tranquilamente uno puede leerlo y es sencillamente eso, hay otros que lo meten más camuflado, pero incluso desde de cuestiones que tienen que ver con la jerga, ¿no? Lo lunfardo dentro del tango, que lo hablamos la otra vuelta con el tema de la vulgaridad en la música, era algo que por supuesto se veía como vulgar, por supuesto no ameritaba una escucha por parte de ciertos sectores. Todo lo que tiene que ver con el lunfardo, por supuesto, tiene muchísimo que ver con el idioma italiano, también lo he mencionado en este programa, todo lo que tiene que ver con el acento napolitano. Los napolitanos hablan en italiano, pero aunque no le entiendas una goma lo que están diciendo, el tono es el mismo que el del porteño, por ejemplo. O sea, es muy gracioso escucharlos, aparte, recomiendo, planazo. Pero digo, como el lunfardo viene de ahí, que los italianos hoy en día no se los ve así en términos generales en la sociedad argentina, pero sí en ese momento eran una corriente migratoria muy estigmatizada, muy bastardeada, todo esto que decíamos, tratados de vagos, tratados de que venían a robarle puestos de trabajo a los argentinos, que son dos cosas absolutamente contradictorias, pero es fantástico. Como un montón de cuestiones que podemos oír repetidas hoy en la calle sobre otras culturas y otras nacionalidades, ¿no es cierto? Y lo que él planteaba era esto, ¿no? Como que esa denuncia y esa urgencia generaba conexión bastante directa con la demás gente de ese sector y de otros, que también se sentían representados, quizás no por estrictamente el personaje de una narrativa que estaba diciendo la persona en ese tango, pero sí con cuestiones de contexto, con cuestiones de cotidianeidad. Lo mismo con la cuestión musical meramente por fuera de lo lírico, ¿no? Que quizás
esto que vos decías también, como hay música que suena más con lo que uno se crió de una u otra forma. La cuestión también de lo que tiene que ver en el tango, muy interesante también esto, recomiendo, hay mucha bibliografía sobre el tema de los instrumentos, que también viene de cuestiones de África, esta cuestión de, bueno, no nos dejan usar instrumentos, ¿qué usamos entonces? Claro. Bueno, en la pobreza es, no tengo instrumentos, ¿qué usamos entonces? ¿No es cierto? Perdón que tengo tos hoy. Mucho que tiene que ver con eso, pero bueno, todo esto en contra de lo que plantea Ferrer es, luego se dio como una especie de mercantilización burguesa, vamos a usar palabras que no corresponden quizá tanto al 2023, pero bueno, a mí me gustan igual, como que después se dan esas cosas, ¿no? Pero es importante ver cómo no solamente en las culturas populares tenemos que pensar, bueno, esto es bien argentino, porque el tango es bien argentino, esto es indiscutible, pero de todas formas, bueno, la argentinidad, y especialmente hablando del tango, hablando de la zona del Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, ¿por quiénes estaba compuesta? ¿No es cierto? Como, ¿y qué argentinidad? Porque cuando se habla de una argentinidad, quizás estás hablando de eso, cuando hablas de la argentinidad, estás hablando de una argentinidad. De una parte, claro. Exacto. Y de lo que te dicen que es también la argentinidad, ¿no? Como lo que nos pasa con la poesía. Estoy citando mucho esta batalla, pero como dijo Larrix, como ¿quién te dice lo que es poesía? Claro. De golpe estoy citando esa batalla a morir. Pero bueno, eso, réplica lo dice. Réplica te lo dice, claro. Esto sí, esto no. Entonces hay mucho de eso también, ¿no? Como de quién nos dice qué es arte, y que me parece súper interesante el paralelismo con el hip hop, que es un espacio en el cual, y acá vengo a resaltar no solo a Estados Unidos, sino también a Gran Bretaña, como para cerrar un poco la columna teniendo en cuenta por qué tanto paralelismo. Obviamente, la mayor parte de la gente quizás que nos está escuchando la conoce la historia del hip hop, pero mucha gente posiblemente no. Entonces está bueno resaltar que el hip hop, esto que decía, ¿no? Como que tiene raíces en los afrodescendientes o descendientes caribeños o descendientes latinos en Estados Unidos. O sea, tiene mucho que ver con corrientes migratorias que se dieron tanto voluntariamente como involuntariamente, como es el caso de muchos afrodescendientes. Hay que tener eso en cuenta también, todo lo que es la diáspora. Pero bueno, todas esas raíces se vieron reflejadas de otra forma, una transformación, una reterritorialización de algunas cuestiones, y absorbieron mucho, porque el hip hop también es bien estadounidense, absorbieron mucho del territorio donde se curtió, si se quiere, esa música también. Entonces tiene un montón de mensajes que tienen que ver con raíces, muchos mensajes que tienen que ver con lo local de ese momento. Hoy en día podemos seguirlo escuchando en un montón de artistas. Es lo mismo que pasa también, para también traerlo, en el rap argentino. Tenés un montón de cuestiones que vienen del rap, que era lo que mencionaba Holly hoy acá en el estudio, ¿no? Como esto de honrar y tener en cuenta y aprender sobre las cuestiones de dónde viene esta música que estás escuchando y que querés hacer, y de lo que querés formar parte, si se quiere, de alguna manera. Y teniendo en cuenta eso, el rap argentino absorbe mucho, porque todos los raps de todo el mundo, que lo he hablado con el rap italiano acá también en el programa, absorben mucho del lugar en el que se están gestando específicamente. Claro. Entonces también se da ese proceso en el cual se plasma mucho de dónde viene ese género originalmente y un poco dónde está ahora, ¿no? Como toda la cuestión que tiene que ver con la jerga, con bueno, en el caso del rap argentino, directamente la jerga argentina, tanto el lunfardo como otros tipos de acentos y de dialectos del resto del país, o incluso también, para tener en cuenta, hay música que tiene fragmentos de otras lenguas que se hablan en la República Argentina, que también es importante decirlo. Entonces ese proceso de absorción y de como estacionamiento, si se quiere, de una y otra influencia, es lo que también genera siempre los comienzos de cosas, ¿no? Que hay mucha gente para la cual es una amenaza para lo que ya hay. Claro. Pero sin embargo, el tiempo siempre nos ha indicado de que lo que se genera son génesis de cosas, justamente, valga la redundancia, ¿no? Se van creando cosas nuevas. No. Se van creando cosas nuevas que luego terminan transformándose de mil otras formas y teniendo mil otras vertientes, y así es como un poco sigue funcionando todo. Así que traje una musiquita para escuchar. Increíble. Si les parece. Obvio, sí. Incluso estaba pensando, Flor, sí, con otros géneros. Digo, acá en Argentina el rap está tomando mucho, por ejemplo, del rock. Absolutamente. Como que toda la generación de raperos, o gran parte de la generación nueva de raperos, tienen mucha formación en el rock nacional y en la cumbia. Totalmente. ¿No? Y incluso en el reggaetón también, me atrevería a decir. Bueno, y de hecho eso, justamente lo que vos decís es un poco lo que también quería marcar al final. Por el reggaetón que por, sí, por tremendo. Pero viste esto que te decía,
decía, como se siguen absorbiendo cosas y se van generando cosas nuevas. El RKT, viste, como un Claro, montón de cuestiones nuevas o tanto mix que hay, que a mí me gusta muchísimo el mix que hay entre el hip hop y el rock o el hip hop y el funk incluso, que es algo que acá no hay tanto, pero que hoy en día la escena, y esto hay que resaltarlo también, la escena medio yacera funk, por lo menos del área del Gran Buenos Aires, está bastante picante como para prestarle atención ahí. Todo eso se va creando cosas nuevas, ¿no? Entonces es súper interesante tener en cuenta cómo siempre la migración no trae todas estas cosas horrendas que dicen que trae, sino que lo que siempre trae es nuevas culturas que no vienen a tomar el lugar de la cultura que ya había, sino a combinarse y a hacer nacer cosas nuevas. Mirá cómo termino con un mensaje muy salven a los niños. A Nasir Catriel, cosas nuevas. A Nasir Catriel, tal cual. Pero bueno, traje unos temitas, no sé cuánto nos entregan, ¿vos qué decís? ¿Y cuántos decís? Vos decís que podemos... La verdad es que podemos... Entran dos, nos despedimos Bueno, va. y mandamos todo. Bárbaro, entonces. Y que suene lo que suene. Bárbaro. ¿Tenés una prioridad entre esos tres? Yo los tengo en el orden en el que yo los pensé en mi mente. A ver. Yo te los digo, yo traje, para también pensar, porque esto que les decía de que en Gran Bretaña también pasa esto, con la inmigración africana, traje Point and Kill de Little Sims y nunca me sale este nombre por ser, Obonjayan. Pido disculpas en público por pronunciar esto. Bere, que está viendo el nombre, ¿viste? O sea, me merezco un pase acá. Claro, escúchame, un pase libre. Pero bueno, Point and Kill. Bonyagar, ¿será? Sí, exacto. O Bonyagar. O Bonyagar. Lo dije más o menos, ¿no? No tengo estuve tan ni idea, lejos. es la primera vez que lo leo. Yo siempre lo digo mal, lo digo todo el tiempo el nombre de este chabón porque lo recomiendo, es un gran artista, pero me sale siempre mal. Pero bueno, traje Point and Kill de Little Sims y de Obonyagar, que justamente traen sus raíces del este de África a un disco que es pleno de hip hop, que es Sometimes I Might Be Introvert de Little Sims, que mejor disco del año pasado, indiscutiblemente, me peleo con cualquiera de las trompadas. Y después traje también de un disco que está cumpliendo años ahora, que es del 98, que es el de Big Pun, que es Capital Punishment, que traje Caribbean Connection, que está con Wyclef Jean, un haitiano también. Entonces, como el latino A tratando Brillante de... MC le gusta esto. Ahí está, bancamos, otro ser que bancamos mucho. Y traje, para levantar un poquito, porque sabía que la noche iba a necesitar eso porque estoy un poco cansada, traje I Like It de Cardi B, una persona que tiene padres también caribeños, con Bad Bunny y J Balvin, que es un temazo en el que también van a ver que en los tres temas que traje se mezcla absolutamente el hip hop con las culturas que son o sea, que tienen que ver con los orígenes de las personas que las están interpretando. A la vez de que justo Bad Bunny y J Balvin son quizás los dos referentes de la actualidad del mundo latinoamericano, están más insertos completamente en la cultura norteamericana, haciendo un despiole bárbaro del bueno Bad y Bunny del está malo. rompiendo a los yankees, eso es lo que está haciendo Bad Bunny, y acá apoyamos. Que los rompa nomás. Los rompa nomás. Bueno, presente y vayamos. Sí, si quieren nos vamos venía, con así Point nos and Kill. despedimos y después Claro. te vas ahí a... A ponerle- hacer su trabajo de pobre. No me di Claro, la cuenta, te verdad pido que mil disculpas. para la próxima la tenemos que pensar, esa pobrecita. Bueno, Manu, muchas gracias, como No, siempre, por favor. todo, hermano. Gracias a ustedes. Me encantó la nota que tuvimos hoy y me parece que fue un programón total. Y una nota histórica, que nos Histórica. vamos a dar cuenta con el tiempo. Sí, Seguramente. Con los años. Seguramente. Flor, muchas gracias por todo. Por Tremenda favor, columna. un placer. Pueden chequear ahí el nacimiento del jazz y del tango de Argentina en los libros de Sergio Pujol también. También, tal Alto cual. capo. Tal cual. ¿Escuchamos música? Escuchamos Point and Kill de Little Sims y después tenemos un par de temitas más entonces. Exactamente. Esto ha sido todo Nirvana Verbal, pero quédense un poquitito porque quedan unos tracks y después vienen Nico y Coco para hacer En la Frontera. Muchas gracias, Bere. Gracias a Dalila también, que estuvo la primera hora. Y ¿Verdad? a todos acá. Espero que hayan disfrutado. Un montón de gente ahí en el chat bancando y siempre que vengan los vamos a recibir con mucho cariño. Chau. I do what I want, I do what I like, I know what the face, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what the face, I no fear nobody, nobody. Point and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey! Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine, doing proper, no lie, give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor, riff-raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, agile, oh I fancy when I see a type. Point and kill.
nobody. Said I do as I want, I do as I like. I no watch face, I no fear nobody.